¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos una vez más con Claudio Fariña aquí en No Culpes a la Noche y por supuesto saludando a nuestro público. De nuevo, tenemos un tema tremendamente interesante y que por cierto va a despertar el interés en toda nuestra sociedad porque es una situación bastante grave. Vamos a hablar del caso Nido.org, que para que ustedes sepan es un sitio de ciberacoso donde se publican fotografías con connotación sexual de mujeres que no dan el consentimiento y además mujeres que han sido amenazadas hasta de secuestro. Claro que sí, un foro que tendría hasta 15.000 usuarios y más de 300 denunciantes, 40 de ellas menores de edad. Podría ser la punta del iceberg de muchos otros delitos, así que vamos de inmediato con los invitados y con el testimonio que tenemos, Katy. Así es, vamos a saludar a Jaime Sánchez, psicólogo que trabaja ahí en Carmen Gloria, ya la gente te conoce, Carmen Gloria, a tu servicio. Estamos también con Romina Garrido, abogada, y también con Carlos Collao, comisario en retiro. Y gracias por estar esta noche, tenemos mucho que conversar y además tenemos a una persona valiente que confió en nosotros. No vamos a develar su rostro, no vamos a develar su identidad, la vamos a llamar Carolina y te queremos dar las gracias por la confianza y por tu valentía, Carolina. Tu testimonio es tremendamente importante porque tú has sido víctima de este sitio de ciberacoso, así que vamos a estar primero preguntarte, Carolina, ¿cómo parte esto? ¿Qué fue lo que a ti te pasó en concreto? Hola, los saludo a todos. Muchas gracias por darme esta instancia para darle ayuda a muchas otras niñas que están en la misma situación que yo y muy pocas tienen el valor de poder hablar y es entendible. Bueno, esto comenzó hace unos bastantes meses atrás, en que recibo como cualquier día un mensaje de una persona que no tenía dentro de mis amigos y me comenta que sintió el deber de informarme que yo estaba dentro de esta página, que circulaba mi nombre de mis plataformas sociales. ¿Y tu fotografía? Exacto. Y yo, muy dudosa, lo primero que hice fue desconfiar de esta persona que me estaba hablando y le dije, ya, cuéntame más. Y claro, me dijo, si quieres, entiendo tu vulnerabilidad y si quieres te puedo mostrar con un screenshot que es dónde está tu publicación. Le dije, ya, por favor. Y claro, me envía esta imagen donde sí efectivamente habían unos videos que estaban grabando de mis historias, porque yo tenía mi perfil público. Entonces grababan mis historias con esta aplicación que graba la pantalla del celular. Y eso lo estaban subiendo como material hace unas 2 semanas aproximadamente, luego de que me informaran de esto. ¿Y qué acompañaba esas subidas, digamos? ¿Mensajes, amenazas, no. comentarios o ese? Tuve la suerte de que me habían visto hace unas semanas probablemente y recién estaban subiendo información de lo que había subido hace unos días. Entonces, lo único que aparecía en este comentario y en lo que salían todos los comentarios de las chicas es suban más material, porque así nos tratan a todas como material. Ya. Suban más material de esta chuta. Qué fuerte. ¿Y tú qué hiciste? Sí. Perdón, Katy, ¿fuiste de inmediatamente a la PDI? ¿Cuáles fueron tus pasos una vez que ya te convenciste de que estabas siendo de alguna manera vulnerada? Claro, esto evolucionó increíblemente hasta el día de hoy. Bueno, primero, la verdad estuve de risa. Dije, ¿cómo estos tipos le van a mal pensar de unos videos y unas imágenes que yo grababa en el gimnasio? Porque a mí me gusta hacer deporte. Entonces siempre voy al gimnasio y esa es mi motivación hacia la gente. Y claro, me grababa en el gimnasio mostrando mis músculos. Wow. Y eso fue el material que ellos vieron y que les interesó. Sí. Y comenzaron a subir ese tipo de historias que yo compartía. Oye, Carolina, ¿y qué sientes tú ahora? Cuéntanos, ¿cuál es tu sensación con la que andas por lo que estuvimos conversando en el camarín? ¿Y por qué no quieres entregar tu identidad? ¿Qué es lo que te pasa hoy? Me pasa a raíz de esta psicosis colectiva que crearon en todos nosotros, tanto hombres como mujeres, que ya todos tememos por nuestros cercanos, por nuestras amigas, nuestros compañeros. Y bueno, una vez que yo, por muy fuerte que sea y lo valiente que quiera demostrar, ante todo, cuando te comienza a afectar a tus cercanos, comienza el tema a ser mucho más delicado.
Cuando, por mucho que tú puedas dar la cara ante mucha gente y luchar por esto, si ves que tus familiares, tus cercanos y tus amigos están mal, tú dices, esto ya es algo muy, muy delicado que se está... es, como les digo, una psicosis colectiva, que no tan solo me pasa a mí, sino que les pasa a todas mis amigas, a mis tías, a mi mamá. Perdón, tiene O sea, más la familia claro, también. además, ¿conocidas tuyas que están también en la situación? Cercanas no, porque me hubiera tomado de ellas con ese apoyo, pero sí, a raíz de que yo no me callé desde el primer momento, sí recibí muchas niñas que tenían casos mucho más extremos que el mío, que... ¿Como que, por ejemplo? De que, por ejemplo, sufrieron de porno venganza. ¿Y cómo es eso? ¿Lo puedes definir? Que los ex suben imágenes íntimas que guardan de sus relaciones y luego cuando por despecho los dejan, ellos sienten tanto odio que toman esta venganza y suben estas imágenes íntimas de su expareja. Es muy perverso todo, la verdad. A mí lo que más me preocupa es la falta de protección. Ya vamos a hablar de lo que significa andar por la vida con esta carga de miedo, pero Carlos, te quiero preguntar a ti, como comisario en retiro, que tú estás muy al tanto de este tema, explicarle a la gente qué es lo que es específicamente nido.org. A ver, lo que pasa, Katy, es que nido.org es un sitio de internet donde se ingresa específicamente mediante una certificación. ¿Qué es lo que significa esto? Para poder ser parte de nido.org y compartir información ahí, tenemos que como usuario validarnos con el resto para ser aceptados dentro de esta organización. Hoy día estamos hablando de que esa organización cuenta con una cantidad de gente impresionante y donde existen varios foros, distintos tipos de foros y obviamente que distintos tipos de administradores. Por lo tanto, este tipo de información y este tipo de compartimentaje de información produce que justamente la gente no sepa de dónde son, hay un ocultamiento de su identidad y empiezan, ¿no es cierto?, a acosar cibernéticamente hablando a estas víctimas. Oiga, comisario, ¿cómo podríamos constatar que, porque vamos a ver los pantallazos que son verdaderamente muy, muy crudos, impactantes de las amenazas que se hacen ahí, de las cosas, incluso de fotos que se ponen como hechos ya consumados, delitos, violaciones en algunos casos, pero no hay denuncias de eso? ¿Cómo poder darle verosimilitud a eso que se ve ahí? ¿O no existe una constatación de lo que se amenaza con lo que realmente ha ocurrido en términos de denuncia? Bueno, lo que pasa es que hoy día la Policía de Investigaciones ha dado un comunicado al respecto de esto. De toda la información que ahí aparece, de la información de estos encargos, supuestos encargos, de estas violaciones o incluso material donde dice que efectivamente se realizaron estas violaciones, no se encuentra ninguna información que dé realmente el peso, que sea real lo que ahí se está denunciando. No existe constancia de que hayan sido secuestradas personas que estén vinculadas a esta red. No existe ninguna información en la policía, por lo menos, ni de investigaciones y aparentemente en Carabineros tampoco, porque hasta esta hora tampoco ha habido un pronunciamiento oficial donde se dé cuenta de que alguien ha sido abusada en su intimidad y que tenga relación con este sitio. Ahora, es muy difícil hacerlo también porque estás amenazada. Sí, la verdad que... O sea, si ha ocurrido, no sabemos, no hay constatación sobre eso, pero si ha ocurrido algún secuestro, si ha ocurrido alguna violación, yo me imagino que hay una amenaza también detrás, ¿o no? Bueno, eso es lo que ocurre lamentablemente y eso es lo que nos comenta, ¿no es cierto?, nuestra amiga Carolina. Yo los invito a escuchar la radio Carabineros de Chile, a todo esto, donde hay un comercial que ellos tienen que tiene que ver justamente con esto, donde hay una menor de edad que dice, yo no tengo miedo, yo voy a denunciar a mis padres, voy a hablar con ellos y vamos a denunciar a la policía. Eso es vital. Estas amenazas no son reales, no son reales. Claro, cuando el amenazado es uno, es un poquito más complicado, ¿no? Pero necesariamente para poder romper este círculo se necesita hacer una denuncia, se necesita conversar Ahora, con Carlos, los padres. Sí, pero Carlos, también sucede, Carolina, quiero retomar contigo, que tú fuiste a hacer una denuncia, pero no pasó nada. Y andas por la vida completamente desprotegida, ¿no? Claro. ¿Qué te dijo la PDI? ¿Fuiste Claro. ahí y qué pasó? Fui directamente a la Brigada del Cibercrimen y en primera instancia me atendió una mujer ¿Ya? que pensé que me iba a apoyar y no fue así. Lo primero que hizo fue hacerme sentir culpable
por yo haber subido ese material a mi página. ¿Qué te dijo? Me dijo que yo sabía lo que arriesgaba si es que me mostraba de esta forma, y yo la miraba desconcertada y le dije, ¿de verdad usted me está diciendo esto? O sea, yo tengo que sentir culpa porque muestro mi cuerpo en el gimnasio, porque ni siquiera estoy mostrando mis partes íntimas, tengo que sentir culpa. ¿Y por qué no le hicieron caso a ella? Sí, la verdad El comisario dice que el ciberacoso en esto no no existe. está No, tipificado es, como lo que pasa es que el delito. ciberacoso en sí como delito no está tipificado en la ley. Por lo tanto, hay otros delitos que están asociados incluso a esta página web que son distintos al ciberacoso. Bueno, hoy día entiendo que el gobierno está intentando hacer una nueva modificación legal donde exactamente este tipo de conductas van a estar contempladas y van a dar herramientas a la policía para poder trabajar. En el caso lamentable de Carolina, partimos de la base de que para poder investigar algo necesariamente debe constituir o debe tener características de delito. Cuando ella nos relata qué fue lo hay que que ocurrió... esperar que la secuestren, que la violen. No, Perdón. no necesariamente eso. Pero, por ejemplo, con el solo hecho de haber cambiado su forma del perfil público a un perfil privado, ya tiene una connotación distinta, ya pasa a ser delito. Entonces, ahí, en este caso, la infracción al artículo 161A del Código Penal nos dice que aquellos que tienen acceso a esta información que es privada y luego la comparten, y ojo, incluso hasta mis propios contactos, ninguno está autorizado. Cuando mi perfil es privado, ninguno de mis contactos está autorizado a compartir mi información. Entonces, ahí ya estamos hablando de un tipo de delito. Exacto, es sutil, sí, pero es una de las recomendaciones pero que se es hace. independiente del tipo de contenido que se comparta, porque en este caso, que no hay una connotación sexual directa, sino que simplemente Carolina entrenando en el gimnasio, eso también es considerado como delito. Si ella tiene un perfil público y abierto, no va a ser considerado un delito. Ahora, el problema de la connotación es un tema absolutamente a veces subjetivo. Porque yo aparezco en el gimnasio, o Carolina mejor que yo, aparece ella en el gimnasio mostrando sus músculos y claro, y nos faltó un grupo de personas que tienen algún problema psicológico que lo comparten y le dan una connotación distinta. Ese es un buen punto del problema psicológico, porque estamos hablando de 15.000 personas que están en este foro. Nosotros 15.000 mentes enfermas. Claro, ¿cuánta perversión hay ahí? Porque además hay publicaciones pornográficas. Desde el punto de vista de la psicología clínica. Lo que entiendo dentro de este foro es que no son todos los usuarios los que participan de este subforo, por decirlo así. Exacto. O sea, no necesariamente todas las personas que están suscritas o afiliadas al nido.org necesariamente participaban de este tipo de actividades. Era tal vez un grupo más reducido, me imagino. Y también no todas esas personas necesariamente van a ser consideradas como psicópatas, porque no simplemente por participar de un foro va a cumplir todos los criterios diagnósticos para eso. Dentro de los organizadores o los administradores, como han salido algunas de las noticias, uno sí podría pensar efectivamente que tienen características de un trastorno de personalidad antisocial o de rasgos psicopáticos, porque hay una falta de empatía terrible. Además muy perverso. Es exactamente, súper perverso al final, porque hay temas de pedofilia, ya es el sentido, además de todo esto de compartir fotos íntimas que han sido conseguidas de manera fraudulenta, además se asocian entre distintas personas, es que eso ahí me imagino Romina nos podrá contar un poco cómo es el tema de la asociación ilícita, ¿cierto? Pero al final, no todos, como digo, las personas que estén ahí necesariamente van a ser psicopáticas, ¿ya? Pero de nuevo, en el caso de la Muel es bastante esperable. La Muel Donoso, que es la persona que era administrador y que se suicidó. Exactamente. Cosa que algunas personas incluso se cuestionan, porque dicen, ¿cómo alguien se va a suicidar si es antisocial? Que ni idea no tienen culpa. Como que una de las características básicas de esto es que es la falta de remordimiento, falta de culpa, pero es bastante característico en el caso de las personas psicopáticas, que cuando han sido pillados al final lo hacen como una manera de vencer a quienes lo están pillando y evitar enfrentar las consecuencias legales, por ejemplo, y sociales, porque además obviamente esto lo iba a desestructurar en su vida privada porque habían dado todos los datos sobre quién era esta persona. Entonces ahí no es extraño que esta persona al final cometa el suicidio. Lo que no va a estar asociado tal vez a un sentimiento de pena, porque las personas que se suicidan muchas veces van a estar asociadas a una depresión, y en este caso sería raro que eso fuera así por la falta de remordimiento que les comentaba. Romina, el comisario decía que esto es muy difícil de tipificar, de rotular y de hacer legalmente. cambio en la ley, claro. Porque hay vacíos legales. Exactamente. A mí me gustaría también agregar que nido.org no es un sitio web dedicado al acoso propiamente tal, es un sitio web que existe hace muchos años, donde nosotros ya habíamos conocido algunos casos más o menos parecidos a este, donde las personas, a raíz de que pueden participar anónimamente en estos, tienen un cierto manto de impunidad para poder publicar información personal
de personas que les caen mal, que quieren criticar, etc. Acá el problema, yo también que me gustaría decir, no es el perfil público o privado de las víctimas, el problema está en el abusador. Y en que, en que las personas no tienen la manera de poder, de poder tener una protección válida cuando se ven afectadas por situaciones de acoso. El acoso en Internet en Chile no está tipificado. Y el llamado acá, de lo que ha sucedido con Nido, es un llamado más que nada a la clase política a ir solucionando este tema, porque ya es un problema de hace mucho tiempo. Porque esto ha ido cambiando de nombre, ¿no? Ha ido cambiando, bueno, del ciberacoso, del hostigamiento en Internet, el ciberbullying, que es otro problema, la pornovenganza, que es otro problema. Eso yo no lo había escuchado nunca. Sí. Lo de la pornovenganza. Carolina? Sí. Y la pornovenganza tampoco está sancionada en Chile como tal, porque en la pornovenganza en la mal dicha pornovenganza, que es pornografía no consentida, tú consientes en una grabación, pero no consientes en la difusión de esa grabación. Y acá quedamos fuera del tipo penal. ¿Pero la publicación puede ser sancionada? No, porque la publicación tiene que haber sido obtenida sin el consentimiento. Y muchas veces la grabación misma fue obtenida con el consentimiento. Tú te grabaste, cuando después no sea el consentimiento de hacerlo público. Lo que pasa es que el tipo penal tiene que cumplirse en específico, y esa es la garantía que nos da a todos el derecho penal, que no se pueden inventar delitos sobre la marcha, sino que tienen que cumplirse tal cual aparecen escritos. ¿Y la publicación de datos es ilegal? Eso yo tenía entendido, Romina, me gustaría que me clarificaras, porque el artículo 161A habla tanto de la obtención como de la difusión maliciosa. Pero tiene que haber sido obtenida sin el consentimiento de la víctima, y puede ser uno o lo otro. Entiendo. Entonces muchas veces los videos, cuando se graban las parejas consienten esa grabación. Entonces la grabación fue obtenida, fue hecha con el consentimiento. Entiendo. Quiero volver a Carolina, porque tú lo mencionaste de este sujeto que se lanzó a la línea del metro. Administradores del sitio. ¿Tú tenías sospechas de este personaje o no, Carolina? Sí, yo les comenté desde primera instancia a la PDI que yo sentía, aunque no tuviera pruebas de que estaba siendo acosada, sentía que sí realmente lo estaba haciendo, porque cuando me metí a esta página, Nido, había muchas chicas de mi comuna, muchas chicas cercanas que me llegaban mensajes de mis amigas diciendo: oye, ¿sabes que la compañera de mi hermana chica sale también en esa página? Entonces yo siempre les dije que sospechaba, no sabía si es que si me habían hackeado mi Instagram, porque eso es lo que realmente les importaba cuando me preguntaban los de la PDI. ¿Pero hay constancia de que él viviera cerca ahí de donde estaba? Claro, y les dije, me preguntaban y yo les decía, no tengo cómo comprobarles que mis sospechas son reales. Pero sí siento que son mis cercanos, que puede ser el tipo que va al mismo gimnasio que yo, que puede ser mi vecino, puede ser mi amigo. Sí, claro. Yo desconfiaba de todo. Por supuesto. Y luego que salió esta noticia, bueno, que se filtraron todos los mensajes de la página y se filtró esta noticia de que este tipo se había suicidado, al día siguiente estaba muy mal, la verdad, porque efectivamente me llama un conocido y me dice... sabes que este tipo vive acá, muy cerca mío, y efectivamente es mi vecino. Es un vecino, iba en la misma escuela que un cercano mío, entonces mis sospechas siempre fueron ciertas, pero no tenía cómo comprobarlas. Perdón, cuando se publicó la foto de él, ¿tú lo reconociste? No lo reconocí directamente. No, porque yo por más que buscara en mis seguidores, en realidad uno nunca sabe realmente si es la persona que sale en ese perfil. Carolina, dame un segundo, seguimos contactados contigo. Vamos a conversar con la expareja de Lamuel Donoso, de esta persona que estamos conversando, administrador de este sitio. Gracias por recibirnos, muy buenas noches. Y vamos también a ocultar tu nombre, a no ser que quieras que se haga público, revelarlo. No, gracias. Ok. Cuéntanos, ¿cuándo fuiste pareja de Lamuel? ¿Hace cuánto tiempo? O sea, esto empezó hace mucho tiempo. Como yo le había contado anteriormente, él me había investigado desde que yo iba en la media. Ajá. Cuando yo comencé, cuando tenía 16, 17 años. Yo en ese entonces
yo frecuentaba foros parecidos, pero que en ese entonces tenían otro enfoque, ¿me entiendes? Tú discutías, podías hablar al respecto, etcétera. Pero Y ¿cómo tenía era? otra administración además. Sí. ¿Cómo era la relación con él? Este, el momento en que yo comencé a tener contacto con él ¿Ya? fue sorpresivo, yo no tenía idea quién era. Me empezó a hablar por correo electrónico, porque yo no estaba mucho tampoco en redes sociales. Yo no sabía que ese era el administrador que había comprado la anterior página. Ujú. Y él, bajo ese poder de ser el administrador, pudo sacar toda mi información y luego de alguna forma intentar llegar a mí. Ahora, los problemas empezaron cuando se terminó este pololeo, entiendo. Ahí empezaron, en el caso tuyo, los acosos, los insultos. ¿Qué pasó una vez que tú Claro. decides ponerle fin a esta relación con ese hombre que estamos viendo ahí? Porque yo siempre desconfié de él, por lo mismo, por la forma en que él se acercó a mí, por la forma extraña en que él había reunido información, yo no tenía idea. Y bueno, intentamos algo como una relación. Era más que nada escribir, duró como un año, pero no era algo bastante inocente, si Claro. te lo puedo resumir. O sea, él sabía más cosas de ti de las que tú le contabas, digamos. Había reunido Por más supuesto, información. ¿Y qué pasa cuando Por supuesto. terminan? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de él? ¿Cómo? Cuando terminan, ¿cuál es la reacción? O sea, total, comenzó a contar cosas íntimas, contaba mi vida, inventaba también cosas que jamás ¿Y ocurrieron. eso lo subía a las redes sociales? No, eso lo subía a su página, Ah, donde él han ido. en su página ya tenía el control completo, las reglas habían desaparecido. ¿Y tú lo llamaste Entonces, en algún momento para pedirle explicaciones? y yo le increpé varias veces ¿Ya? al principio. ¿Y cómo reaccionaba él? No, me ignoraba o me escribía cosas aún peores, aún más humillantes. Sí. O, por ejemplo, buscaba información de mi familia, la subía y se quejaba de ellos. Sí. Sí, Pero su despecho duró, digo, sí. pasamos del 2015 hasta que se suicidó un día antes. Ajá. Dame un segundo, porque Carolina quiere decir algo. Adelante, Carolina. No, más que nada quería comentar este acto que escuché y bueno, vi en muchas páginas que estos tipos suelen tomarse de niños menores de edad. Ya. Y es por esto mismo que yo quise tomar cuenta de esto, ya que vi a muchas menores de edad en esta página. Y yo, por más que le contaba al fiscal luego de haber hecho la denuncia, que yo quería hacer esta resolución del tema, ya que había muchas niñas menores de edad envueltas en esto, y yo, al comentarle esto al fiscal, él me dijo como, a ver, espérate. Te estás metiendo en un cacho más terrible del que Qué te atroz que te responden competa. eso. Y, o sea, si es que me vas a hablar de eso, hazte cargo de lo que me estás diciendo, No te como puedo creer. amenazándome. Y yo le dije, pero es que quiero que me entienda, porque si usted me está desvalidando mi caso, ya que no tenía fotos de contenido sexual que fueran más explícitas, niñas menores de edad que sí lo son, quiero ayudarles, y yo sé que a ellos les va a costar mucho contarles a sus papás que tienen esta calidad de imágenes y que por eso mismo están siendo acosadas. Y ante todas esas niñas que realmente me buscaron, yo quise hacer esto y quise ser lo más transparente posible con el fiscal, pero él todo el Pero rato no. me dijo como,
ten cuidado con lo que estás diciendo, ten cuidado porque estás hablando con un fiscal. Y al final es súper contradictorio el mensaje en ese Claro. sentido, porque por un lado uno dice, oye, denuncien, dennos la información, uno trata de generar las condiciones para que las personas se sientan en la confianza suficiente para poder hablar de estas cosas de tal manera que las podamos detener, pero al final, si ocurren estas cosas que uno lo va a denunciar y te hacen sentir culpable, te dicen cuidado con lo que hay que hacer, Hay te un hacen, ninguneo te hace ahí. ponerte incluso además más paranoide con lo que puede venir a futuro. Muy Entonces como, frustrante. chuta, si hago esto me estoy metiendo en un problema, y eso al final es un freno, y por eso creo que es muy contradictorio y que deberíamos estar al final todas las instituciones alineadas al final con el objetivo y darle apoyo al final a las víctimas. Oye, Jaime, ¿tienes alguna inquietud acerca del perfil psicológico de Lamuel Donoso en términos de graficar lo que estaba diciendo Carolina? Porque todavía tenemos el contacto con la ex pareja. Yo no sé si se podría también refrendar lo que dice Carolina en términos de material pornográfico. ¿Viste tú algo así de niños, de pedofilia? Yo, ¿Sí? es que hubieron varios casos. Lo que pasa es que la Muela era una persona igual muy misteriosa, muy mentirosa también, muy manipuladora. Y a veces... ¿Aló? Te Sí, escuchamos. Ah, te estamos escuchando. Ay, sí. A veces, bueno, la primera vez y la forma en que nuestra relación se desquebrajó antes de todo fue porque él mismo me había dicho que se había metido con una menor de edad. No te creo. Yo no tengo pruebas de eso, la verdad nunca, por eso tampoco nunca lo denuncié, porque la víctima tampoco nunca habló. ¿Qué te pasó a ti cuando con la noticia de que él se había suicidado? No sé, primero que nada me sentí pésimo por su familia. Yo lo siento mucho, lo he visto en todas las formas posibles, porque yo los llegué a conocer, porque su padre, su sobrino, su madrastra son gente honesta, que no tenía nada que ver en el asunto, pero yo cuando lo supe no pensé que esto iba a resultar en algo tan tremendo, de verdad. Fue súper chocante, fue un día horrible, fue un infierno. Estuve con PDI, estuve con psicólogos, con psiquiatras también, tratando de contenerme, porque jamás pensé... Bueno, él era una persona perturbada, era una persona muy violenta en cuanto a verbal, muy violenta. Sí. Si tú estabas al frente de él, te podía decir algo muy hiriente, no le molestaba tampoco. Jaime, no era una persona normal, pero no esperaba ni sospechaba que tuviese tendencia suicida. Pero cuando él te contaba algún tipo de estas conductas delictivas, incluso, ¿él mostraba algún grado de remordimiento, pedía disculpas, lo veía con algún grado de dolor o lo normalizaba? ¿Cómo lo justificaba? Porque para contarte una cosa como esa es bastante terrible que alguien llegue y lo comente como un tema... A lo mejor se jactaba de Claro, eso. él, por ejemplo, en este momento en que sí tuvimos contacto más personal, ya fuera del nido, fuera de lo que después hizo, él, claro, intentaba pedir perdón en base a materiales. Por ejemplo, me traía cosas, me regalaba cosas. Te hacía regalos, claro. Pero tú confiabas en su perdón, veías un cambio en su conducta No. cuando él tenía alguna conducta como agresiva, por ejemplo, contigo. No, nunca creía en él, pero por lo mismo nuestra relación, si por ejemplo salíamos a lugares públicos, cosas así, yo no confiaba mucho en su palabra. Lo que pasa es que, por eso te digo, cuando él me investigaba, y yo no sabía, además, que él me había investigado, él se había armado toda una persona, él se había armado un perfil que a mí me gustaba, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, como yo Mostraba era lo que quería que menor, vieras, o sea, así. no era Claro. menor, pero sí era más ingenua, y bastante más ingenua, yo me quería esto, me quería como esta cosa de fantasía, ¿sabes? Me Sí. quería que era la persona que
que iba con mis gustos, que iba como hacia mi lado. Y luego... Y entonces aparecía con todas estas cosas que nunca entendí, eran como contraproducentes, era humillante, de repente decía comentarios que no me agradaban. Y Oye, ahí comenzó toda mi desconfianza. bueno, Increíble, ¿eh? sí, no, increíble el relato de ella, sumado al relato de Carolina y todo lo que hemos estado conversando acá. Te queremos dar las gracias, de verdad, por tu testimonio. Y un abrazo y que estés muy bien. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Cuaja Sí. un poco lo que cuenta la expareja de Lamuel Donoso, ¿no? con el perfil de este personaje. Sí, claro. Así, o sea, al menos los antecedentes que ella nos entrega son bien concordantes con lo que les comentaba antes de una persona psicopática, un trastorno de personalidad antisocial, donde una de las características es un narcisismo maligno, de una persona que es incapaz de sentir realmente empatía por el un otro. otro, justamente suelen ser súper manipuladores, ven al otro como una extensión de sí mismo para conseguir sus bienes. Tuvimos hasta de compartir fotografía, independiente solamente de su relación sentimental que puede haber tenido con ella, pero compartir fotografía de otras personas, ningunearla, orquestarse para hacerle daño a otra persona, habla justamente de no considerar en nada las consecuencias que esto puede tener para otra persona. Y eso es muy característico, como Sí. les decía, de las personas psicopáticas. Y suelen ser también muy manipuladores. Justamente cuando se da la combinación entre una persona psicopática, que además tiene un grado de inteligencia elevado, que entiendo que los antecedentes al menos académicos que Claro. presentaron Bueno, de suelen de Lamuel, tenerlo, ¿ah? Suelen tenerlo. los Suelen psicópatas. se suele pensar que lo suelen tener, pero Sí. la verdad es que hay No personas siempre al es final así. de los distintos niveles intelectuales con distintos tipos de personalidades. Lo que pasa es que el más psicopático, que tenga un nivel intelectual más bajo, posiblemente va a ser más torpe, va a cometer más errores y va a ser pillado antes. Mientras que los que son más exitosos, por llamarlo de alguna manera, en el sentido que perduran en el tiempo, cometiendo cierta fechoría o delitos, son personas que al final tienen la característica de ser muy paranoides, porque andan, como son inteligentes, andan pensando en las consecuencias que podrían tener, podrían cómo los tener. podrían pillar, Entonces y se van andan poniendo tapando. coartadas. Claro, Sí. eso mismo que ella decía, que le mostraba al final una fachada y le hacía ver lo que él quería que viera sobre él. Entonces eso es muy manipulador al final para poder manipular a sus víctimas y que sigan su juego. Ya vamos a ir con Carolina para ver qué le pareció este testimonio, pero te quería preguntar a ti, Romina, bueno, esta desprotección, volviendo a ese tema, un perfil como el que define Jaime, ¿no hay nada de dónde asirse para poder hacer una denuncia respecto a sujetos como este? Lamentablemente no. En Chile el ciberacoso o el hostigamiento por redes sociales o por internet no está tipificado. ¿Y cómo es en otros países del mundo? En otros países sí, se han logrado establecer ciertos tipos penales, que sería la respuesta más grave que nosotros como sociedad podríamos darle a estas personas, que es con cárcel cuando cometen estas conductas. Pero en Chile este es un tema que lleva harto tiempo dando Sí. vueltas, Sí, cuando es pasan verdad. cosas. Y finalmente acá lo que hay que hacer y el llamado a denunciar de las agrupaciones ha sido justamente para poder visibilizar este tema. Porque las agrupaciones también saben que estos delincuentes no van a caer por ciberacoso. Van a caer por un delito de asociación ilícita o por tenencia de material Pero es como- pornográfico infantil, es como- pero no por el daño que están sufriendo, que está sufriendo Carolina y que están sufriendo todas las víctimas acá. Y tampoco yo también llamaría a quizás el joven que se suicidó, Lamuel, es una parte también de esta cadena. Ajá. No es el único responsable. Y acá para no ir personalizando el conflicto, sino que acá hay una situación de desprotección de las mujeres y de todas las personas que cuando nos vemos acosadas por internet no hay forma Claro. en que los jueces o los fiscales puedan acoger esas denuncias. Lo importante también, algunas recomendaciones. Yo no sé, Carolina, las fotos tuyas, las imágenes tuyas fueron de Instagram, de ahí fueron sacadas, ¿no? Claro, ¿Tú compartías también ubicación de ese gimnasio donde estabas? Por ejemplo, que eso debiera Sí, ser una cosa que no... cometía ese error como cualquier otro lo hace. Ese es un tema. Y eso se replicó, Sí. o sea, como que te estaban haciendo el seguimiento, está acá en este gimnasio, acá entrena, de acá sale, hasta ahora llega. Probablemente sí. Pero ¿Con ahí tu hay... nombre real? Sí. ¿Tu cuenta era con tu nombre real? Un seudónimo. Un seudónimo. Pero ese es un tema súper Romina. importante porque, por una parte, se comenta mucho en redes sociales que son las víctimas las que tienen la culpa por haberse expuesto y hay parte también de un autocuidado que tenemos que tener todas las personas Ya, como recomendación. como recomendación cuando interactuamos por las redes sociales. La privacidad de las cuentas, las ubicaciones, poner
dónde estoy a cada rato. Y eso hace que si tú tienes 600 seguidores en cualquier red social, tienes 600 personas que tú probablemente no conoces bien y están accediendo a toda esa información, y esas 600 Qué miedo. tienen un montón de otras más, y las redes te ofrecen esta falsa libertad, un poco de que estamos compartiendo información, pero tampoco te protegen. Instagram no tiene ninguna forma en que yo pueda limitar que se saquen pantallazos, que se puedan grabar las historias, y todo es público por defecto, porque las redes están diseñadas así. Tú tienes que aprender a configurar tu privacidad para estar, entre comillas, más protegida. Bueno, a mí me hackearon mi Sí. Instagram. Primero que tuve, claro. Oye, ¿Sí? entiendo que a pesar de que esto fue bajado, ¿no? De nido.org, ¿se puede acceder todavía al contenido que estaba ahí por Telegram? Lo que ¿Cómo pasa es? que, ¿Qué obviamente... es Telegram? Explica qué es Telegram. Buena Sí, pregunta para para que la aquellos que gente tienen se buena informe. memoria. Otro sistema de interacción, básicamente, eso es otro sistema más que existe disponible en el mercado para poder intercambiar información. Es como Como WhatsApp. WhatsApp. Es como un competencia, WhatsApp, sí, es la es mucho competencia más de pequeño. Pero ahí se borran rápidamente los comentarios. Exacto, se borran rápidamente, tienen algunas restricciones distintas a lo que es WhatsApp. Y eso es lo que dificulta la investigación. Trataron los chicos el resto de las personas que administraban la página de Nido, trataron de ir dejando estos sitios y esta información protegida en otros sitios que también fueron detectados y fueron bajados por un organismo de hacker internacional que lograron, ¿no es cierto?, encontrar esta situación y darle un poquito de atajo. Vamos a detener esta conversación solo por unos minutos. Seguimos también con Carolina ahí presente, que también quiere verbalizar algo. Y nos vamos a separar un ratito. Ha despertado muchísimo interés en los hogares de todos los chilenos. A esta hora de la noche seguimos haciendo No Culpes a la Noche. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos haciendo No Culpes a la Noche. Estamos con Carolina, que está dando su testimonio de manera muy valiente, ha confiado también en el programa. Lo quiere ser para que ojalá la gente siga denunciando. ¿Cuál es el propósito para ti, Carolina? Bueno, si es que ya intenté de la forma correcta, es decir, fui a denunciar, hablé con fiscalía, y aún así no tuve ninguna ayuda ni ningún resguardo, con el cual las personas que deberían darme resguardo no me lo brindaron. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó? Hablar. Hablar. Veo que es la única ayuda real que puedo hacer a mí y a todas con las que quiero ayudar también, ya que solo alzando la voz, a pesar de que mi caso es un caso muy cualquiera, puede haber sido el de cualquier otra niña y no es tan, no se ve tan afectada mi integridad en este aspecto, pero sí el de muchas. Entonces, como yo pude tener la valentía de hablarlo, ya que mi integridad no se veía faltada, no tenían imágenes con que extorsionarme, no tenía tampoco gente que me odiara o que pudiera tener algún tipo de venganza contra mí, pude tomar de armas por esto, pero por muchas, que son muchísimas, Sí. de verdad que son muchas. A mí me llegaron muchos mensajes de niñas que hasta... Yo soy artista. Y, Sí, sabemos. Y me llegaban mensajes de niñas que hacían colaboraciones artísticas con desnudos y que aún así las tomaban y de un descuido del fotógrafo que subió esas páginas, que subió a la página su foto, Claro, empezó a hacer- las rescataron estos tipos y hicieron lo que quisieron con esas fotos. De Oye, verdad Carolina, que sí. es difícil describir todo lo que a mí me comentó. No sé si es que les puedo comentar en Bueno, realidad. dale, sí. Bueno, estos tipos hicieron lo peor que pudieron haberse imaginado con esta página. Cuéntanos. Se grababan videos masturbándose y con la foto de ella, las buscaban, ya sabían dónde vivía, le subían su certificado de nacimiento, Ay, qué atroz. su dirección, su colegio, la identidad de sus padres. Entonces, de verdad que es esto, ellos son muy peligrosos y como trabajaban estos crímenes, porque realmente ellos finalmente... todo esto terminaba en crimen organizado, porque la Telegram les da espacio para eso. Esta página y este blog también se lo tomaba como burla, pero esta burla resultó Carolina, siendo... Dime.
Sí, es que es súper valioso tu testimonio, de verdad. Además que nosotros quisimos contactar a otras personas, porque no solamente hay personajes anónimos, sino que también gente conocida, pero les daba mucho susto dar su testimonio. Claro, Claudio. no quisieron. Incluso teníamos uno que finalmente se bajó por las mismas razones, pero hay famosas también acosadas en esta y están en la red de víctimas de Nido.org. Tenemos imágenes, por ejemplo, de Paloma Salas, de Steffi Méndez, que son, digamos, testimonios de famosas que ahí están, precisamente lo estamos viendo en pantalla. Los de Nido.org han publicado fotos mías, mi root y dirección en otras ocasiones en que hablé del horror de sus foros y chats. Ahí está la Paloma Sala. Habían hablado ya. Sí. Habían hablado allí, Carlos. Sí. ¿Qué te parece, Carlos, tú como ex detective, ya a lo mejor haciendo un poco la crítica a la policía, no sé, que esto se sepa no por investigaciones policiales propiamente, ¿no? Porque hay un sitio Anonymous, creo que se llama, que lo destapa. No es una investigación de la PDI o de Carabineros, no sé. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender de que la Policía de Investigaciones y todas las policías a nivel internacional necesitan obtener información por la vía legal. Todos sabemos que la gente que se dedica a este tipo de recabar información, hacker, ¿no es cierto?, de buscar información, no lo hacen ni con las herramientas legales, ni de una manera, ¿no es cierto?, lícita. La Policía de Investigaciones no puede. O sea, ellos están en una impunidad porque No, conocen por lo tanto, pueden perfectamente la investigar. ley. Claro. Se puede meter en todos lados, pueden hacer intrusión a remota, cosas que la Policía de Investigaciones no puede hacer si no tiene una autorización de un fiscal. Claro, no es que lleguen tarde a la investigación, No, sino de que no todas tienen maneras llegan herramientas tarde. para llegar. A ver, de todas maneras tenemos que ser claros, de todas maneras siempre vamos a llegar un poco más tarde. La delincuencia normalmente siempre va un paso o dos más adelante que las policías. Porque obviamente que a medida que van ocurriendo, se van enterando las policías y empezamos a armar la herramienta para poder investigar este tipo de delitos, siempre vamos a ser reactivos. Carlos, pero ¿cuál es la recomendación para tantas mujeres que nos están viendo hasta ahora? Porque de verdad ha despertado muchísimo interés. La recomendación, a propósito de lo que hemos hablado, de la sensación de desprotección que tiene Carolina, en fin. Sí. Bueno, básicamente ¿Qué recomiendas? La recomendación para hacer siempre es tratar de tener mucho cuidado con las cosas y con lo que uno comparte en Internet, con sus datos personales. Hay que tener en cuenta, y si nosotros, a ver si es cosa que nosotros miremos los Facebook de los chicos más jóvenes, comparten imágenes que son complicadas, hay que hacerse cargo de eso. Si cuando nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Me asaltaron. No todos los casos son iguales, pero resulta que yo andaba a una hora inadecuada, en un sitio complicado. Era probable que te asaltaran. Entonces hay que hacerse cargo, hay que decir, sí, en realidad estoy compartiendo información que no debería compartir. Y de esto, ahora, que detrás de eso exista gente con un perfil psicopático como el que tenemos, ¿no es cierto?, hoy día estamos conversando, y que hagan una connotación completamente distinta a lo que tú estás haciendo, Pero es tú parte recomiendas, de la red social. ¿Tú recomiendas que denuncie, que se haga la denuncia? Yo creo ¿Sí que o hay que sí? insistir. Ya. De todas maneras, hay que insistir. En la medida que existan más denuncias, ¿empujamos a los cambios de la ley? Empujamos los cambios de ley, pasó hace mucho tiempo atrás con la investigación de la pornografía infantil, que a medida que empezamos a tener denuncias, empezamos a exigir de los mismos legisladores una modificación al cuerpo legal, que eran 4 artículos en esa época, y logramos tener un artículo que le entregara herramientas más precisas y más tecnologizadas a las policías para poder trabajar. Oye, ¿la masividad de los seguidores de las personas tiene alguna relación con esto en el sentido de que hay más contención cuando tú tienes muy poca gente que te sigue en estas redes? Lo que pasa es que hoy día tenemos que tener algo muy claro. Hoy día en las redes sociales, detrás de un computador se esconden muchas personas que no tienen la personalidad para poder enfrentar a un tercero en forma directa y decir lo que piensa. Detrás de un computador podemos ser cualquier persona. Tenemos todo en este caso, hemos hablado de que muchos hombres acosan a muchas mujeres. No tenemos la certeza de que esos acosadores sean 100% varones. Lo más probable es que más de alguno de esos quizás son mujeres. Pasó en España, ya ha pasado aquí en Chile, y por lo tanto no sabemos quiénes son. El problema es que obviamente que cuando se realicen este tipo de foros y tenemos a una persona y todo el mundo comienza a postear su intimidad o sus redes o sus datos sociales, sus datos personales, obviamente que se produce este ciberacoso que hoy día debería ser penado. Víctimas anónimas como Carolina, que está acá en nuestro estudio, pero también otras conocidas como Steffi Méndez. Veamos lo que le pasó a ella con Nido.org. Fue una noche horrible y eterna. No he parado de pensar en niñas que tienen miedo igual que yo. Miedo, miedo, miedo. No quiso hablar con nosotros precisamente, como lo está haciendo Carolina, y que por Dios que es valioso que dé su testimonio, ¿o no, Jaime?
Así, o sea, yo creo que el miedo justamente es una de las herramientas que usan también los acosadores para mantener bajo control a las víctimas de estos temas, porque le hacen sentir culpable, tienen temores de las repercusiones sociales que puede tener esto, la repercusión a nivel familiar, etcétera, porque también a veces la misma familia tratan de reprimir este mismo tipo de cosas, a veces ni siquiera en el ciberacoso, a veces cuando hay también temas de abuso sexual que muchas veces ocurre dentro de la familia, suelen ser personas al final que están vinculadas con las víctimas, también se trata de aplacar esto pensando que es mejor mantenerlo callado, pero no se le brinda el apoyo necesario también a las víctimas para poder salir de esto, porque las consecuencias al final a nivel psicológico pueden ser bien terribles. Por ejemplo. Cuadros de depresión, por ejemplo, incluso que podrían llegar a suicidio en algunos casos, aislamiento social. Las personas al final empiezan a dar también más paranoides de que cualquier otra persona podría ejercer algún daño sobre ella, entonces empiezan a aislarse, sentimientos de inseguridad, cambios de personalidad y se van aislando y eso al final, si no reciben el apoyo de su propia familia y ojalá también el apoyo profesional, porque estos son temas relevantes, no es algo para pasar por encima así como cualquier cosita, que compartir una foto. No, esto hay que brindar el apoyo para que las personas a lo largo del tiempo puedan ir saliendo de esto, porque a veces los síntomas ni siquiera se van a presentar de inmediato, sino que a veces se presentan después de pasado un tiempo, temas de insomnio, sueños que les vienen como pesadillas. Son consecuencias de lo que está pasando ahora. Exactamente. Sí, Carolina, ¿tú querías decir algo? Sí. ¿Te hace sentido lo que todo dice lo que Jaime? me dice, sí, exacto. Me pasa exactamente como tú lo comentabas. De quien yo pensé que realmente iba a sentir el apoyo cercano, no lo recibí, fue a todo lo contrario. Me culpaban por haberme expuesto y al mismo tiempo exponerlos a ellos. Ya al exponerme a mí, porque... ¿En su familia? ¿Eso claro, en tu familia? ¿En tu familia? Perdón? en mis cercanos en general. Ya. Recibí una respuesta que no esperaba, que me hicieron sentir culpable por haber subido estas imágenes, por más que yo les aclarara que no era nada de lo que ellos pensaban, como que no desconfiaran de Claro, mi ¿pero tú testimonio. sigues con todas tus cuentas o decidiste cerrar alguna? No, las cerré. Todas. Sí. Es una Sí. barbaridad al final que se culpa a la víctima. Lo mismo pasa a veces en las violaciones, casos de abuso sexual también, que piensan o se le dice a la víctima, oye, pero ¿por qué te viste así? Es que tú estás provocando, cosas que es una estupidez exacto. mayúscula, pero hacen que la persona lo sienta, la hacen sentir culpable como si... Y por lo mismo después no lo cuentan, porque creen que han sido ellas mismas las que han producido esto. Y eso, insisto, creo que es un error conceptual gigantesco que hay que eliminar. Sí, yo creo, vamos, hay tanto que hablar respecto a esto. Romina, yo sé que quieres decir algo, pero también existe una teoría respecto a Fernanda Maciel, que habría aparecido un pantallazo. de que habría también, aparecido también un pantallazo. Vamos a hablar sobre este tema. Luego de esta pausa comercial ya volvemos. Bien, seguimos conversando sobre este caso del... yo estoy impactada. Nido.org, estamos con Carolina, pero Romina, ¿tú querías decir algo antes de entrar con la teoría sobre Fernanda Maciel? Sí, a propósito de lo que estaba comentando Carolina y lo que estaba diciendo Jaime, que estaba tomando mucha atención, que cuando uno va muchas veces a tratar de convencer a los parlamentarios de que esto tiene que tomarse en serio, muchas veces se espera que el ataque a la integridad sea la integridad física, es decir, que las cosas ocurran efectivamente, que haya un secuestro, que haya una amenaza efectiva de una violación o lo que sea. Carolina decía que ella no está afectada en su integridad, pero la integridad también es psíquica y es importante entender que el sentir miedo, que el sentirse acosado todo el día, también hay un daño tremendo psicológico que puede llevar a situaciones tan dramáticas como las que decía Jaime y que hay que entender a la hora de legislar. Acá no es sancionar cualquier conducta, sino que focalizarse en que el daño también es psicológico. Y eso es súper importante. Es súper importante lo que estás diciendo. Yo creo que hay mucha ignorancia también en nuestra sociedad, por eso es importante conversar sobre estos temas. Katy había dejado planteado el tema antes de ir a la pausa. Es el caso de Fernanda Maciel, que aparece vinculado a Nido.org a través de un pantallazo. En este caso, ejecutado como un encargo de ubicar a Fernanda, ¿no es cierto?, antes de que ella dé a luz. La pregunta es, claro, esto se hace porque también podría ser una locura de algún psicópata que quiere aprovecharse de un caso que es conocido. Si el pantallazo hubiese sido anterior al caso que conocemos, usted podría decir que hay criterios de verosimilitud, pero no lo fue. Lo que pasa es que, y yo agradezco la consulta porque este tema ha sido muy recurrente, sobre todo en redes sociales. La Policía de Investigaciones y Carabineros, una vez que recibe la denuncia, las primeras diligencias que se tienen que realizar es primero establecer la efectividad de la denuncia. Y en este caso, cuando recibimos un pantallazo, porque lo que se tiene
es solo un pantallazo donde se hace referencia a Fernanda Maciel, donde se entregan antecedentes que hoy día, después de más de un año, va casi más de un año y 2 meses, más los de un año conoce ya, toda la opinión pública. los conoce todo el mundo. O sea, podría ser un tipo que está aprovechándose de esa información que ya sabe. Esta información aparece hoy, no aparece vinculada a la investigación de Fernanda Maciel con mucha anterioridad. Lo que se debe establecer hoy día, y obviamente que la gente del cibercrimen debe estar trabajando en esto, es establecer si esta aparente publicación que utiliza una imagen muy similar a los posteos que se mantenían efectivamente en este sitio de internet, ¿cuándo fue publicada? Efectivamente fue publicada en nido.org, fue publicada 1 o 2 meses antes de la desaparición de Fernanda. Si eso es así, toma importante relevancia. Si logramos o si se logra establecer que esto no es de esa forma, que efectivamente en los registros de nido.org no existe este pantallazo en esa fecha, esto es simplemente algún gracioso que ha tomado la información. No tiene nada de gracioso. No tiene nada de gracioso, pero nos esto tiene a todos de cabeza no se puede hablando ni de esto. desmentir ni afirmar. Por el momento, mientras la información no se entregue en forma real por la Policía de Investigación en este caso, o Carabineros, no sé cuál de las dos policías estará investigando específicamente este tema, no podemos decir si esto es real o no. Ok. Esperemos hasta que tengamos esa información primero. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con conclusiones de nuestro panel y, por supuesto, con Carolina, que ha sido tremendamente valioso su testimonio acá en No Culpes a la Noche. Ya volvemos. Seguimos haciendo No Culpes a la Noche, seguimos con este interesante panel, una tremenda, profunda, interesante e importante conversación, y que nuestra sociedad toda debe estar al tanto de lo que está ocurriendo, de lo que nos falta también. Pedirles conclusiones, Carlos, podemos Sí. partir por ti. Sí, gracias. Yo pienso que seamos más cuidadosos con nuestras redes sociales. Papás, pongamos un poquito más de atención en lo que hace nuestro hijo. Es tremendamente difícil hoy día cuando hablamos de un nativo absolutamente cibernético que nació con todos estos temas. Es muy difícil para nosotros que realmente no tenemos esa formación tan acabada. Ojo con eso. Si ustedes se han sentido complicada, denuncie. Si no le hacen caso, denuncie. Siga el caso o lo que ha hecho Carolina, que es denunciar por último por redes sociales o por la televisión, porque las policías deben entender que este tipo de casos tienen que salir de la sociedad. Ya nuestra sociedad necesita crecer y este tipo de cosas, verdad. este tipo de descriterios ya no pueden estar presentes en Chile por lo menos. ¿Romina? No, para mí el llamado y la relevancia que tiene todo este caso es la conmoción pública que causa y también remover un poco a nuestro legislador. Nosotros llevamos desde el año 93 con una ley de delitos informáticos que tenía una aplicación bajísima y que claramente no da herramientas a las víctimas para que estas conductas tengan sanción. El año pasado se presentó la ley que actualiza esto y no ha tenido la tramitación en el Congreso. Entonces esto tiene que remecer. Lamentablemente creo que el llamado a denunciar es bueno, pero en ese sentido, porque las personas que acá están detrás de estas conductas no van a ser sancionadas como deberían, con todo el rigor de la ley y por los delitos que realmente han cometido, que es acosar mujeres, acosar personas, y eso es el cambio que nosotros tenemos que lograr como sociedad. Así que el llamado de este caso y la valentía que ha tenido Carolina a dar su testimonio tiene que conducirnos a eso, a que las víctimas realmente tengan herramientas para poder hacer frente a esta situación. Una vez más, somos los ciudadanos los que empujamos, ¿no? Empujamos. Jaime, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que por un lado darle un mensaje también a la familia y cercanos de las personas que han sido víctimas, a brindarle apoyo y no hacerlas sentir más mal de lo que ya se sienten. Les aseguro que ya hay un sentimiento doloroso cuando ocurre una situación como esta y que al final los familiares terminan aportillando y castigando más a la persona. Creo que termina complicando más el tema y haciendo que sea más difícil que se denuncie. Por otro lado, para las víctimas, decirle también justamente que se atrevan a denunciar, que no se sientan culpables al final de nada, ni de lo que han subido en sus redes sociales, ni de cómo se visten. Porque ¿Qué le recomiendas que a uno se Carolina? vista de una manera o que uno suba una foto, que lo que fuera, no le da derecho a nadie Exacto. a vulnerar nuestros derechos, a compartir nuestra información, a tratarla de alguna manera despectiva, etcétera. Cada uno se debería vestir como quiere, no tenemos por qué ser enjuiciados por eso. Entonces, al final, cuando le sumamos a la víctima todo el dolor que ya tienen por ser víctimas Claro de esto, que sí. además la culpabilidad de decirle, tú te lo buscaste, por decirlo así, creo que es un error gigantesco. Acá, los que deben ser castigados son las personas que están divulgando esto de manera fraudulenta e ilegal, y no Bueno, la lo víctima. que pasó a Carolina, a quien ya le vamos a ir a dar un abrazo allá por su valentía, por su Sí. coraje de haber venido al programa.
que no fue muy pescada ni por la policía, ni por la fiscalía, ni menos por su Y por entorno. su entorno también. Tremendo, Y también lo que uno Carolina. ve es que muchos movimientos sociales que lo hemos visto en el último tiempo parten como un movimiento social que hace ruido y después de eso también Sí. no le queda otra a los legisladores también que empezar a moverse un poquito más rápido para responder a esto. Lamentablemente de manera reactiva, como decía Carlos, pero de repente ese es el camino y entre más personas lo hagan va a ser más fácil que esto vaya cambiando. Súper valioso el aporte que han tenido hoy día en el programa, pero no puedo dejar de lado a Carolina. ¿Quieres decir algo a Sí, esta hora de la noche? A mí igual me gustaría Adelante. dar las conclusiones y también, como mi intención ha sido desde el principio, darle ayuda a todas. Bueno, explicarle a todas las chicas que PDI no funciona a modo preventivo. O sea, que cualquier cosa que ustedes puedan intuir, puedan sospechar, para PDI no es una prueba de que te están acosando o que te pueden estar extorsionando, lo que pueda hacer que hagan estos tipos. Entonces mi consejo es, chicas, no se callen. Háblenlo, yo lo hice y el miedo es el escudo de estos villanos. O sea, si ustedes se callan, le están dando a favor. Y yo no lo he hecho y créanme que he recibido más ayuda de la que pude haber pensado que tendría. Y si no hiciera esto, no podría ayudar a muchas de ustedes como si Sí. realmente lo quiero hacer. Jaime te quiere decir algo muy cortito. Una última cosa también a las personas que han sido víctimas, cuando reciban una amenaza también hay que decirle incluso al acosador, decirle, oye, esto es un delito, te voy a denunciar, como que también tenga claro que va a haber una acción de algo respuesta reactivo. de nosotros, porque el otro cuando se siente protegido por el miedo que le produce la víctima, eso le da como un escudo para seguir Impunidad. actuando. Entonces al final Sí. también comentarle que uno va a tomar acciones y no se va a dejar amedrentar. Les vamos a dar las gracias a los tres. De verdad ha sido un tremendo aporte, tremenda conversación que hemos tenido esta noche. Y a ti, Carolina, como dijo Claudio, te vamos a ir a dar un abrazo gigante. Gracias por la confianza, gracias por ser tan valiente y por tu potente discurso a la hora de despedida. Gracias, Carolina. Muchas gracias a todos también. Gracias. Y gracias a nuestro público que nos acompaña cada muchas noche. gracias. Mañana tenemos un nuevo capítulo junto a Claudio y junto a ustedes, que son lo más importante, a través de las pantallas de TVN. No culpes a la noche, volvemos mañana. Claro, que Chao. descansen. Chao.